A ver, vamos a hablar sobre responsabilidad médica o en este caso sobre responsabilidad civil extracontractual. Bueno, ustedes se imaginan tener a su pareja, irse al hospital o a un centro de salud y que le diagnostiquen pues que ustedes tienen VIH-Sida de forma errónea y así pues destruyan prácticamente su moral, su integridad, su reputación y hasta su vida, pese a los filtros y pese a los diversos mecanismos que tiene el Estado para proteger la identidad de aquellas personas que sufren este mal. Y es lógico que tienes que contarle mínimamente a tu pareja que tienes esta enfermedad y que luego, después de 6 pruebas, todas positivas, te digan no, efectivamente no lo tienes, ya han acabado con tu moral, ya han acabado con tu psiquis, ya han acabado con tu reputación, han acabado con tu autoestima y quedas absolutamente derrotado. Eso es lo que se nos viene, ¿no? Entonces, esto ha ocurrido, esto no es ficción, esto ha ocurrido realmente en un caso en Ucayali, ¿no? En el expediente 25.256/2010 civil, donde el Hospital 2 es Salud, Ucayali, no indemniza por daños y perjuicios a una señora, que no vamos a decir lógicamente su nombre por motivos de proteger su identidad, ¿no? Y se le afecta así su derecho al honor, a su reputación y a los daños morales. Hay que entender, pues, en primer lugar, para ser cortos, y vamos a tratar de ser cortos porque tengo que ir a ver a mis hijas en estos momentos, luego de este en vivo que va a durar unos 15 minutos. Eh, ¿Cuáles son los elementos de la responsabilidad civil extracontractual? ¿No? La responsabilidad civil extracontractual tiene 4 elementos: la antijuridicidad del hecho, el nexo de causalidad, el factor de atribución y el daño en sí, ¿no? Entonces, la antijuridicidad es que el hecho que se haya cometido sea contrario pues al ordenamiento jurídico, ¿no? La causalidad es que entre el hecho y el daño causado exista una relación de causalidad, o sea, causa y efecto, ¿no? O sea, por ejemplo, si es que tú me accidentas y me generas un daño, eso es la causalidad, ¿no? O sea, que tú me has golpeado, esa es la causa, para ser más cortos y sencillos para que puedan ustedes entender. El factor de atribución puede ser a título doloso o culposo, ¿no? Hablamos allí de la intencionalidad que tiene el agente provocador o el agente que provoca el daño, ¿no? Porque yo puedo provocar un daño, pero no necesariamente lo puedo provocar a título doloso, por llamarlo así, intencionalmente. La culpa, como se entiende, como entendemos los abogados que estamos de alguna forma relacionados con estos temas, no lo entendemos desde un punto de vista coloquial, por llamarlo así, no, tú eres culpable, tú has hecho esto, no, no, no. Para nosotros la culpa es no tener la intención de causar un efecto jurídico, ¿no? Un efecto jurídico negativo o positivo, ¿no? Esa sería la culpa, ¿no? Por llamarlo así, en un tema doctrinario. Entonces, si nosotros no tenemos la culpa de causar ese daño, pues estamos hablando a título culposo. Pero si tenemos la intención de causar el daño, por ejemplo, yo tengo ahorita a mi asistente frente a mi persona que me está ayudando en esos momentos, y si yo le quisiera causar un daño, cojo el vaso que tengo aquí frente a mí y le arrojo frente a su cabeza y le genero un daño, ¿no? Eso sería un factor doloso, puesto que yo estoy queriendo generar el daño, queriendo generarle así, ¿no? En este caso, una lesión, ¿no? Esos serían los elementos de la responsabilidad civil extracontractual. Pero vamos a retomar y vamos a aterrizar en este caso, ¿no? En este caso que nos parece bastante serio, que una entidad que debería proteger tu salud, y aquí también no solamente debería entrar una responsabilidad civil extracontractual, sino también debería entrar su salud, ¿no? En la Superintendencia de Salud, a verificar pues que el servicio que ha sido objeto la señora ha sido de forma correcta, y sancionar en su oportunidad a E-Salud, ¿no? El diagnóstico ha sido un diagnóstico VIH positivo que ha sido erróneo, en los cuales una mujer que en estado de gestación ha recibido esto y ha recibido este diagnóstico falso y repetido hasta por 6 oportunidades, ¿no? ¿Y cuál ha sido la realidad? La realidad ha sido que la señora no era un diagnóstico VIH negativo, ¿no? Laboratorios privados, hay que entender que existen 2 tipos de pruebas, pues la prueba de ELISA y la prueba de Western Blot,
¿no? La prueba de Westerblot es la prueba de alguna forma más eficaz para determinar si existe pues el síndrome o el VIH-Sida, ¿no? Y esta han determinado que nunca ha tenido el virus, o sea, el diagnóstico que ha tenido la entidad, ¿no? Es Salud, ha sido un diagnóstico completamente errado, falso, ¿no? Y esto se le ha generado un daño. ¿Qué ha pedido la demandante? La demandante pide por daños y perjuicios la suma de 40.000 nuevos soles, ¿no? Eso es lo que ha solicitado. Y la resolución ha fallado a favor de la demandante, pero la ha declarado fundada en parte, estableciendo un precedente y más allá de lo que entiendo de esta sentencia, ha sido por falta de pruebas que se ha determinado que se declare fundada en parte, porque solamente se ha probado el daño moral, más no los otros elementos del daño o los otros partes del daño, que sería el lucro cesante y el daño emergente, que no ha podido ser probado en su oportunidad por el abogado, y el juzgador pues no tiene la obligación pues de suplir a las partes en un proceso, ¿no? O sea, si las partes no probamos, si las partes no ponemos la prueba, no tiene la obligación el juzgador pues de suplir nuestras deficiencias. Entonces el juzgador, ¿qué es lo que ha hecho? Ha otorgado 30.000 nuevos soles por daño moral hacia la persona. ¿Cuáles han sido los errores? El 28 de octubre de 2008, como primera prueba, tuvo una prueba de ELISA y salió reactivo, positivo. El 8 de noviembre también, reactivo, positivo. La señora se hace una prueba externa el febrero del año 2009 y sale negativo en el laboratorio Eurolab y Medlab, ¿no? El 14 de febrero del año 2009 sale una tercera prueba, la prueba de ELISA, que sale reactivo, y existe una prueba, la prueba de Westerblot, que se hace de forma posterior al 14 de febrero del año 2009, que es la de Westerblot, que es la prueba final, que es la prueba reactiva final, que es la prueba sustancial, que indica pues que efectivamente esta señora no tiene el síndrome del VIH-Sida, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto para esta persona? El impacto humano ha sido lo siguiente, ¿no? Que la señora ha tenido 4 meses de depresión, estigma social que posiblemente hasta ahora no tenga, porque finalmente el ser humano pues es un mundo. Yo siempre digo que cada ser humano es un mundo. Todos somos distintos, ¿no? Hay que entender que posiblemente haya perdido su pareja, ¿no? Los problemas que le ha causado con su pareja, con su familia, ¿no? Con sus amigos. Muchos amigos de repente ya se han alejado de ella. Inclusive podría, hasta, no tengo el conocimiento, hasta su pareja podría haber desconfiado de ella, ¿no? Porque tú tienes SIDA, yo no, o algo por el estilo, pues, no sé, imagínense esos errores tan graves que puede cometer, ¿no? Una administradora de salud como es Salud, ¿no? Que en su oportunidad debería hacer pues un servicio de calidad, o debería prestarlo, ¿no? Y peor aún, que la señora estaba en estado de gestación. Imagínense pues estar pensando todos los días, ¿no? Mi hija va a tener SIDA o mi hijo va a tener SIDA cuando nazca. ¿Qué es lo que hago? ¿Cuáles son las actividades que yo voy a realizar? ¿Qué es el asunto? ¿Cómo lo voy a proteger? Pues todo eso ha influido en su psiquis, en su autoestima, y se le ha generado un daño moral a esta señora. ¿Cuáles son las pretensiones, para ser desglosadas rápidamente, que ha tenido en este caso su abogado? Como pretensión, como daño emergente, como pérdida patrimonial efectiva, los gastos médicos, pruebas externas por la suma de 10.000 nuevos soles, como lucro 100.000 nuevos soles, como lucro cesante, la suma de 100.000 nuevos soles, ganancia dejada de percibir, pérdida, trabajo por estigma, el daño a la persona 100.000 nuevos soles por el menoscabo físico, mental, afectación y el proyecto de vida, y el daño moral, aflicción, sufrimiento, daño emocional y dolor interno. ¿Qué es el daño emergente? El daño emergente es el dinero que sale de tu bolsillo cuando se genera un daño. Por ejemplo, si me accidentan mañana y yo tengo que ir a una clínica y tengo que pagar al médico, tengo que pagar la medicina, tengo que pagar pues la rehabilitación, toda esa plata, todo ese dinero es el daño emergente. ¿Por qué? Porque emerge, sale de tu bolsillo, sale de tu lucro, y esto tiene que resarcirte. El lucro cesante es el dinero que tú dejas de percibir. Y aquí lo que se ha estipulado por parte de la defensa de la actora o de la demandante es que la señora ha dejado de percibir porque ha tenido un estigma social, ¿no? Y por ello no le han dado trabajo.
que me parece para mí una posición bastante difícil de probanza. ¿Por qué? Porque en primer lugar, estas pruebas están protegidas para, para no identificar a quienes tienen este VIH-Sida. O sea, salvo que ella lo diga, ¿no? Nadie más pudo haber sabido que esta persona tiene o ha tenido un diagnóstico positivo de VIH-Sida. Entonces no se pudo haber producido un estigma social como ella manifiesta. ¿No? Difícil de probar. Ahora, con respecto al daño emergente, el daño emergente no solamente es lo que yo pido, ¿va? O sea, en un proceso, tú dices, no, doctor, vamos, yo quiero que usted me saque 100.000 nuevos soles, porque pareciera que estamos en una película de Estados Unidos, ¿no? Que llegan y patean la puerta, rompen la puerta, me hace recordar a un abogado que tiró el libro y dijo, no, por gravedad este caso va a caer, ¿no? Y le dijo, ¿sabe qué, señor? Aquí estamos en un sistema, no estamos en el sistema anglosajón, estamos ante un sistema oralizado, pero un sistema peruano. Y usted me está faltando el respeto, le dijo la jueza. Y lógicamente que estaba faltando el respeto, desde mi perspectiva. No, se emocionó el colega. No, pero lo que significa es, y la regla básica, que todo lo que yo digo, tengo que probarlo. Yo no puedo probar de forma directa o indirecta, a través de prueba indiciaria, prueba indirecta, a través de las exhibicionales, a través de pericias, a través de documentos, a través de testigos, a través de prueba testimonial, diferentes hechos. Y el juez al final va a sacar sus conclusiones. Pero si yo no pruebo nada de eso, lógicamente el juez va a declarar improcedente porque no ha probado. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso, ¿no? Que nuestro colega pareciera que no ha podido probar estos elementos, ¿no? El daño emergente y el lucro cesante. Y el lucro cesante, desde la forma y de la perspectiva que él ha tomado, me parece bastante extraño, ¿no? Puesto que debería haber probado él, en primer lugar, ¿no? Que esta información se ha filtrado a toda la sociedad y toda la sociedad ha sabido que tiene un estigma y por eso no le han otorgado el derecho. Y aún así, ¿no? Ella pudo haber, si es que bajo esa premisa, pudo acudir a una acción de amparo para que no se le estigmatice por su condición de tal, ¿no? Lo que me parece muy extremo ya en ese punto lo que ha solicitado el colega. Por el daño a la persona y el daño moral, pues se le otorgó 30.000 nuevos soles porque efectivamente la señora se le ha producido un dolor, se le ha producido una aflicción y eso no necesita ser demostrado a través de prueba directa, sino a través de prueba indirecta. Y es lógicamente que ya las casaciones han establecido pues que todo daño, todo este tipo de daño se genera efectivamente un dolor que no puede ser medible, que es difícilmente medible, porque como yo mido el dolor de una persona, como yo mido la tristeza de una persona, como yo mido el miedo de una persona, ¿no? Salvo que yo tenga una varita mágica para medirla, es imposible. Pero eso no significa que no deba ser reparado. Y eso no significa que el juez no esté en la obligación, ¿no?, de administrar justicia. ¿No? Y esto no significa que el juez no deba, en su sentencia, pues, ausentarse de esta responsabilidad de responder por las articulaciones planteadas o por la demanda planteada por una de las partes. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con ello? Que efectivamente, o sea, al producirse un daño, no, lógicamente se tiene que demostrar con prueba directa o indirecta que se ha producido un daño. ¿Qué es lo que yo hago personalmente en los casos para evitar este tipo de debates? Porque también hay que evitarnos los debates. Los abogados a veces pecamos pues y creemos que todo es ley, todo es norma. Me van a disculpar mis colegas, ¿no? Pero el tema de la forma de probar en un proceso también es una ciencia y es un arte. ¿Cómo yo pruebo los hechos que yo estoy manifestando? Porque si yo voy a una audiencia y no pruebo, tengo a la otra parte, porque aquí hay que entender que es una pelea, es un debate, ¿no? Es una batalla contra un adversario que me va a atacar por no probar los hechos que yo estoy afirmando. ¿Yo qué hago en estos casos? ¿No? Contrato a un perito experto, psicólogo, y establezco, pues, si es que se le ha producido un daño, cuánto es
si se puede medir ese daño y cuántas sesiones va a tener que pasar la señora para que efectivamente se le soslaye un poco o se le reduzca un poco esa afectación. Y ahí pues ya se va a sacar un poco ese tema de que si tengo que probar o no tengo que probar, o tengo que probar con forma indirecta, ¿no? Lo que sí es correcto es que puedo probar de forma indirecta el daño. Por ejemplo, si yo soy despedido, tengo hijos, lógicamente que se me va a producir un daño, porque ¿cómo le voy a dar a mi hijo de comer? Voy a estar todo el día preocupado por eso, ¿no? Pero acabamos todo ese debate y zanjamos con ello, ¿no? Con una pericia que acredite o con una declaración testimonial, ya eso verán la forma técnica cómo el abogado va a incluir eso en su demanda, ya a efectos de probar cuáles son estos o cómo va a demostrar cada uno de sus pretensiones. Salud manifiesta, ¿no?, que ha cumplido con los protocolos de exámenes médicos, ¿no? Los exámenes sugieren de los cánones establecidos, los falsos positivos son un riesgo inherente. Ellos dicen que son un riesgo los falsos positivos. Yo creo que no son un riesgo, porque las pruebas, al ser científicas, ya no corren ser un riesgo, salvo que tengan cierta o las pruebas que ellos hayan comprado sean deficientes. La negación de la negligencia, no hubo culpa sino limitaciones técnicas de la prueba de ELISA. Lógicamente han comprado malas pruebas, lo que ocurre, han comprado pruebas chinas, parece Vizcarra, ¿no? La carga de la prueba, dice que la carga de la prueba no ha probado con documento ni el lucro cesante ni el daño emergente. En este caso sí, efectivamente la sentencia establece pues que el actor no ha probado ni el lucro cesante ni el daño emergente. Y una fractura causal, dice que el daño no fue causado por el laboratorio sino por factores biológicos del paciente. ¿Qué entendemos eso? Que se le atribuyó la prueba de ELISA porque la señora pues tenía problemas genéticos y por eso salían falsos positivos, ¿no? Lo que no es totalmente cierto, puesto que estas pruebas científicas ya están hechas para atribuirles sí o no se ha producido pues una infección a esta persona, ¿no?, o si tiene el síndrome en sí sobre su cuerpo, ¿no? Lo cual me parece un extremo también ahí, la posición jurídica por parte de la demandada, que lógicamente con mucho respeto, ¿no?, ellos tienen el expediente mejor que yo y ellos habrán ejercido su defensa técnica, ¿no? Probando los 4 elementos de la responsabilidad civil extracontractual, ¿no?, los requisitos concurrentes, porque tienen que ser concurrentes. ¿Qué significa eso? Que los 4 tienen que coexistir entre sí, ¿no? Estos 4 elementos que hablamos, ¿no?, la antijuricidad, el daño causado, el nexo causal y el factor de distribución. Si no existe uno de ellos, ya no existe el daño en sí, tendría que acudir a otras vías, ¿no? La antijuricidad, la conducta contraviene el ordenamiento jurídico, efectivamente, sí. ¿Por qué? Porque se le ha detectado y se le ha manifestado que ella tiene VIH-Sida cuando no lo tenía. El daño causado, ha existido un menoscabo, ha sufrido un menoscabo en su esfera patrimonial o moral de la señora, en especial el moral, porque se le ha producido dolor, se le ha producido una angustia, ¿no?, bajas en su autoestima, problemas en su casa, ¿no?, y todo lo demás, ¿no? La relación directa, causa y efecto, efectivamente, pues si no se hubiese producido esos falsos negativos, no hubiese tenido todos esos problemas. Esa es la relación de causalidad o causa y efecto. Y el factor de atribución, que es imputabilidad por dolo o culpa, en este caso en que entendemos que ha sido por culpa, puesto que las pruebas que se han realizado, que si bien es cierto, ellos manifiestan que en efecto no han sido responsabilidad de ellos, pero estas pruebas han sido dotadas por ellos, ¿no? Entonces yo creo que ha sido a título de culpa, puesto que ellos no han tenido la intención pues de diagnosticarle prácticamente un falso negativo a la señora, ¿no? Esto ha sido producto de una prueba deficiente, pero una prueba que ha sido proporcionada por ellos mismos. Este error de diagnóstico, ¿no? La Ley General de Salud, la Ley 26842, exige que el acto médico se sustente en una historia clínica veraz, en primer lugar, ¿no? Entonces, todo acto médico tiene que estar sustentado en una historia clínica veraz. ¿Qué significa eso? Que todo lo que te diga ahí sea cierto, ¿no? Diagnosticar erróneamente una enfermedad grave como esto viola el deber genérico de no causar daño. Efectivamente, pues a mí me dicen que yo estoy con SIDA, tengo cáncer,
o tengo otro tipo de enfermedad, pues si no la tengo me va a generar un daño, ¿no? La conducta antijurídica se materializa al informar que el estado de salud no corresponde a la realidad. Si me dicen que estás enfermo y yo estoy sano, no es una conducta lógicamente antijurídica porque están manifestándome hechos contrarios a la realidad, ¿no? El hecho de diagnosticarle a un paciente una enfermedad que no le corresponde constituye sí en efecto un evento antijurídico, ¿no? La prueba de ELISA, ¿no? El tamizaje como factor de atribución es un diagnóstico definitivo. Lo que debió hacerse es una diligencia, ¿no? Realizarse la prueba de Western blot. O sea, si ya había salido tantos problemas con errores nativos, hazte una prueba de Western blot, que es una prueba científica más específica, más profesional, más técnica, que lógicamente que va a producir menos daño y va a producir un análisis más certero, lo que no se realizó, y esto es por culpa de la omisión del propio Hospital de Ucayali de Salud, ¿no? El veredicto, pues, culpa por negligencia inexcusable, o sea, no se pueden excusar de esta negligencia, ¿no? El hospital no acredita haber actuado con la diligencia debida para descartar falsos positivos, generando alarma innecesaria. ¿Qué significa eso? Que el hospital debió realizar una prueba de Western blot para descartar, pues, si la señora tenía efectivamente VIH-Sida o no, ¿no? No puede decir que tantos falsos positivos y la señora trayendo su prueba negativo, seguir en la misma trama. No, ahí había una complejidad técnica ignorada, ¿no? El nexo de causalidad, había un hecho antijurídico, una entrega de resultado falso, ¿no? Positivo, manifestando que la señora tenía SIDA, ¿no? Ha sido una causa de cáncer y por eso se le ha generado un daño emocional, una angustia, una depresión y el desprecio de su familia y posiblemente de su pareja, ¿no? Una fractura del nexo, se ha sentido rechazada por todo su entorno. ¿Cuál ha sido la conclusión del juez? Que existe una relación directa. Si no hubiese producido mal el diagnóstico, el demandante no habría sufrido la lesión anímica. La conducta del hospital fue la causa determinante. O sea, si no se hubiese producido este falso diagnóstico, la señora hubiese seguido con su vida normal. Y es la verdad. Y concuerdo totalmente con el juez. Evaluación de daños, pretensiones desestimadas, lucro cesante. Bueno, aquí la señora, como hemos visto, no ha acreditado que ha dejado de percibir ganancias, no ha acreditado por recibos o facturas que ha generado gastos, lo que sí debió ser probado, pues no solamente dicho, porque yo tengo la obligación de probar lo que digo. Y el daño a la persona, no se ha conseguido un daño moral. El juez considera que la afectación psicológica se valora dentro del daño moral, no se probó la frustración del proyecto de vida. O sea, este daño a la persona y daño moral, ¿no? El juez ha valorado, y es la verdad, que se establece como un solo concepto, como daño moral, ¿no? Ya no existe daño a la persona en sí, ¿no? Sino daño moral, y no se ha podido tampoco probar la frustración al proyecto de vida por parte del abogado. Entonces ha sido un error técnico por parte del abogado de no probar sus pretensiones. El daño moral se ha quedado aceptado porque ha existido un informe pericial que ha confirmado cuadros depresivos y de ansiedad. El juez ha hecho una presunción judicial. Un diagnóstico de enfermedad mortal genera inevitablemente una afectación severa, grave a tu moral, a tu psiquis, pues es la verdad. Y el contexto agravante, la condición de gestante. ¿Por qué? Porque la señora estaba gestando y eso le ha producido mucho más angustia, una angustia superior, puesto por la condición de salud del feto o del bebé que tenía dentro, ¿no? El daño moral, ¿qué es el daño moral? Es el menoscabo del estado anímico, sentimiento de la angustia, aflicción, sufrimiento. Esto es según la casación 2673-2010 Lima, ¿no? La señora fue reparado después de esto, valorando una valoración equitativa conforme al artículo 1332 del Código Procesal Civil. Se le otorgó la suma de 30.000 nuevos soles. Consideramos que podría haber sido muchísimo más si el abogado hubiese podido probar las demás pretensiones y que no lo ha hecho. No, la decisión declara fundada en parte, ordena al hospital pagar por el concepto de daño moral la suma de 30.000 nuevos soles e infundada en los extremos de daño emergente, lucro cesante y daño a la persona. No, hay que entender que
para los profesionales médicos que la confirmación pues de este tipo de análisis no nunca es definitiva, y omitir pues realizar una prueba científica superior pues que podría generar daños a su paciente, ¿no? Y la historia y todo lo que se ponga a los médicos en la historia clínica debe ser veraz y no va a tener que ser reparado, resarcido, o puede tener otro tipo de efectos para los profesionales del derecho y para los estudiantes y para las personas que llevan este tipo de casos o estudian, ¿no? El daño moral se presume, pero el daño patrimonial, bueno, el daño moral no es que se presuma, sino se prueba con los elementos, con las pruebas indiciarias que se encuentran alrededor del caso, ¿no? Pero para yo probar el daño patrimonial, necesariamente tengo que probarlo. Y si no lo pruebo, ya el juez lógicamente que me va a declarar infundada o improcedente la demanda. Ya yo no puedo ir a una audiencia a decir, señor, quiero que me paguen porque yo he gastado. Simplemente, y el juez le va a decir, señor, ¿y en qué he gastado? ¿Dónde están sus boletas? No sé, doctor. La señora ha gastado, pues, ¿no? La señora no sé, la señora no la han entregado ahí, ha gastado ahí en sus pasajes, no. Tienes que probarlo, tienes que probar, hay que enseñarles a los clientes, y hay que ejercer hasta docencia, y hay que acostumbrar a los clientes que tienen. Yo le digo a los clientes, guarden todas las pruebas, guarden todas las boletas. No, si se imaginan pues todas las cantidades de boletas que yo tengo, todas las cantidades de vouchers que yo tengo una inmensidad de vouchers, ¿no? Y yo no sé ni siquiera para qué los tengo, pero los tengo, por costumbre. Ya para mi contador, para mis temas personales, para mis temas futuros, para mis temas pasados o para mis temas presentes, pero los tengo. Ya mi secretaria y mi contador se encargan de esa situación, ¿no? Y hay que entender que aquí pues también se ha incurrido una responsabilidad solidaria. ¿Qué significa esto? Que tanto el personal de salud como el hospital han sido responsables. ¿Qué significa eso? Que en palabras sencillas se le puede cobrar a uno o a otro. Al primero que te pague se le puede cobrar, ¿no? No es que responsabilidad civil implica no la mitad tú y la mitad yo, no. Si el juez no dice eso, la responsabilidad civil es al primero que paga, a ese le cobro. Y lógicamente, por técnica, el que tiene más plata, al que tiene más plata es el que se le cobra. ¿Ya? Entonces, bajo esa premisa, debemos indicar que en efecto se ha producido todos estos daños a la señora. Quisiéramos hablar un poco más de derechos, estamos un poco sobre la hora. Si es que ustedes desean, nos pueden poner dentro de nuestro DM o dentro de nuestros mensajes qué tema quisieran que nosotros hablemos de derecho. Ya vamos a hablar en temas generales, ¿ah? No temas específicos, no temas, temas coloquiales, porque yo voy a hablar de derecho de forma coloquial. Ya yo no quiero atribuirles y yo no quiero tener un objetivo, un público objetivo dirigido solamente a profesionales, porque los profesionales inclusive me van a cuestionar todo desde la A hasta la B. Así son los abogados, así somos los abogados, ¿no? Pero quiero hacer de esto un espacio donde se hable de derecho de forma sencilla, donde ustedes puedan entender y donde ustedes puedan aprender un poco de derecho, ¿no? Y donde después ustedes puedan absolver su consulta. Voy a tratar de ser el abogado amigo, el abogado que llega a la fiesta y le preguntan, pues, y este le dice de forma sencilla lo que tienen que ustedes escuchar, ¿no? Eso es lo que vamos a pretender hacer. Y estoy así porque de acá me voy a ver a mis hijas. Los espero el día de mañana. Ya voy a tratar de otros temas, no sé a la hora, no sé manejar mucha tecnología, pero mañana les espero. Un fuerte abrazo, cuídense. Somos Suárez Abogados, somos y pretendemos ser el estudio más importante del nororiente peruano, ya, y no, como tenemos nuestra frase, no tenemos enemigos grandes y no le tememos a nadie. Muchas gracias, cuídense, los esperamos en una próxima transmisión en vivo.